y seguir al Maestro que nos dice que nos convertirá en pescadores de hombres. Pero, aquí viene el pero, muchos cristianos, ¿qué pasa? Abandonan el viaje de ascensión al segundo nivel de su ascensión, de entrada. ¿Por qué? Porque se quedan sin aire. Este ascenso es subir a una montaña, el monte de Dios, pero así como los montañistas, nosotros en la vida espiritual podemos quedarnos sin aire también. Podemos quedarnos sin oxígeno espiritual, sin oxígeno para el alma. Y muchos cristianos intentan escalar el monte de la vida cristiana con el aire viciado. Con el aire viciado de sus propias fuerzas, de un pasado que no logran perdonar, o con la religiosidad. Y vamos a estar hablando un poco acerca de eso. Hoy vamos a aprender, amados hermanos, que existe un oxígeno para el alma. Un oxígeno que nos hace respirar en paz. ¿Cuántos quieren respirar en esta mañana? Amén. Necesitamos un respiro. Necesitamos un suspiro y hoy la palabra nos va a dar ese suspiro. ¿Cuántos quieren esa palabra? Amén. Jesús se lo reveló. Esta palabra que vamos a tener nosotros, que nos va a dar un aire, un oxígeno para nuestra alma, fue la misma palabra que Jesús le dio a una mujer, a una pobre mujer que estaba asfixiada emocionalmente, espiritualmente, cansada físicamente, junto a un pozo en Samaria. En Juan capítulo 4, nosotros vamos a encontrar la historia de Jesús y una conversación extraordinaria con la mujer samaritana, con esta mujer que vivía en Samaria. Y aquí, en este evangelio de Juan, que es diferente a los evangelios sinópticos, porque los evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas, pero Juan, es fascinante notar que los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, apenas mencionan la ciudad o la región de Samaria, pero Juan, en el Evangelio de Juan, profundiza más, dedica casi un capítulo entero, Juan 4, a este encuentro entre Jesús y la mujer samaritana. ¿Por qué razón? Porque mientras los otros evangelistas se enfocan en los milagros públicos de Jesús, Juan el apóstol se enfoca en una sed privada que tiene la persona, que tiene el individuo, que tal vez puede tener usted, que tal vez puedo tener yo. Jesús tenía que pasar por Samaria, dice el versículo 4 de Juan 4. ¿Pero era una necesidad geográfica? No, la podía rodear. Los judíos rodeaban Samaria para no pasar por ahí, porque los judíos no se llevaban con los samaritanos. Eso era en esa época. Podía rodearla. No era una necesidad geográfica que tenía que pasar por ahí por ley porque tenía que ir a otro lado, no. Sino que la necesidad de Jesús era misionera. Iba a llegar con una misión. El encuentro ocurre en un pozo, en el pozo de Jacob. El pozo de Jacob representaba la tradición, porque era de un patriarca. Es como nosotros decir un prócer de la nación. Jacob, un patriarca, representa la tradición, el pasado y la religión ancestral. Eso es lo que representa acá. Pero hay un conflicto. Judíos y samaritanos se odiaban. Pero leamos Juan 4, 4 en adelante. Hagamos esta lectura y dice así. Y le era necesario pasar por Samaria. Versículo 5. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, es decir, el mediodía. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí.
Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Juan capítulo 4, 4 al 19. Vemos que Jesús le toca un tema personal después de hablar del agua viva, del agua del pozo, ¿cierto? Y la mujer lo que hace es sacar el tema del lugar para hablar sobre adoración. Es comprensible, ¿verdad?, que una mujer y un hombre también, cuando le toquen algo personal, quiere cambiar de tema, ¿cierto? Dice, Jesús le está diciendo eso, y la mujer entonces cambia de tema porque muy posiblemente le resultará incómodo, le resultará vergonzoso, le resultará un tema que no le gusta tocar. Así nosotros, así hay mujeres, hay hombres también, temas que no queremos tocar, temas personales, temas muy íntimos, necesidades muy profundas, cosas que hemos enterrado en lo más hondo de nuestra mente o subconsciente que tal vez ni siquiera aún nosotros lo recordamos y lo hemos olvidado, intencionalmente lo hemos enterrado para no recordarlo. Monte Gerizim versus Jerusalén. ¿Cuál es el lugar de adoración?, le pregunta a la mujer. Esto le pregunta para evadir que Jesús acaba de exponer su vida privada, porque le dijo, 5 maridos has tenido. Y yo siempre me pregunté, ¿por qué Jesús habrá dicho algo tan personal? ¿A qué venía el tema? ¿Alguna vez usted se preguntó lo mismo? ¿A qué venía el tema, Jesús, de tocarle algo tan íntimo a una mujer? Ella quería hablar entonces ahora de otro tema, no de su pasado de fracasos amorosos, sino de geografía y de lugar de adoración. Pero Jesús quería hablar de otra cosa. Quería hablar de oxigenación. Quería hablar de respiro, quería hablar de aire, quería hablar de oxígeno para el alma. Porque esta mujer, con ese pasado, evidentemente necesitaba un respiro. Nuestros padres adoraron, sigue diciendo el versículo 20, nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Ahora aquí notamos algo interesante. Jesús dice, Dios es espíritu. ¿Qué es Dios? Dios es espíritu, en el versículo 24. Aquí hay un dato teológico muy interesante. No dice el Espíritu Santo. No está hablando de la tercera persona de la divinidad, sino que se
está hablando, está definiendo la sustancia de Dios, la esencia de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Y qué es Dios? Bueno, Dios es espíritu. No es corporal, no es físico, no es humano. Dios es espíritu. Amén. Dios es espíritu. Dios no es materia. Dios no está limitado a un templo de piedra. Porque ¿cuál es el tema que ahora la mujer está tocando? Está diciendo dónde, el lugar. El punto geográfico, si en Gerizim o en Jerusalén. Dios es espíritu. No necesita un lugar específico. ¿Estamos comprendiendo lo que Jesús está diciendo? Amén. Dios es espíritu, no necesita un lugar limitado, no necesita un templo de piedra o a un monte específico. Como el oxígeno, mire, como el aire. Dios es invisible, es esencial, puede estar en todas partes. Es oxígeno para el alma. ¿Cuántos dicen amén? De hecho, que la palabra espíritu en griego, pneuma, significa, ¿qué significa? Viento. El viento, mire, el aire que respiramos. Es el oxígeno para nuestra alma. Dice, Dios es espíritu. No está limitado. No está allí solamente en un punto geográfico para que necesites un monte y luego ver qué monte, si este o el otro. Así que si Dios es espíritu, mire bien, ¿qué implica esto? Si Dios es espíritu, no se le visita en un lugar. No se le visita. ¿Qué se hace? No se le visita, se le respira. ¿Cuántos quieren respirar más de Dios? Amén. A Dios no se le visita, a Dios se le respira. Amados hermanos, aquí hay algo interesante. Al igual que la mujer samaritana, muchos de nosotros podría ser, muchos cristianos, muchas personas, incluso habiendo ya pasado por las aguas del bautismo, podemos correr el riesgo de intentar escalar ese monte de la vida cristiana respirando un aire viciado, un aire de religiosidad. La mujer estaba respirando un aire de religiosidad. Ella tenía necesidades profundas, pero ella adoraba en el lugar que no era y lo que no sabía. Porque Jesús dice, ustedes adoran lo que no saben. Entonces no sabía lo que estaba haciendo. No sabía, no tenía el conocimiento, pero sí tenía religión. Tenía religiosidad. Los samaritanos no tenían los salmos, los profetas solamente tenían el Pentateuco. Por lo tanto, no sabían más cosas que Dios había revelado a través de los profetas. Entonces, ella tenía una religiosidad. Esta religiosidad es como un tanque de oxígeno, pero contaminado. Ese es el peligro de la religión falsa. Parece que te ayuda la religión, pero en realidad te intoxica. Se manifiesta de dos maneras. En primer lugar, en la rigidez de las creencias equivocadas. Ella tenía una creencia. El monte Gerizim es el lugar que hay que adorar. Pero luego ella le pregunta que cuál es el lugar entonces, que cuál es la religión. Si la religión samaritana o la religión judía. Jesús le termina diciendo que la salvación viene de los judíos. Entonces, como que los judíos están más encaminados que los samaritanos. Pero así nosotros, amados hermanos, podemos estar siendo. Nosotros podemos ser cristianos, nosotros podemos ser miembros de la iglesia de Cristo y tener creencias equivocadas. ¿Por qué? Porque nuestros profesores, maestros o predicadores también pueden fallar y habernos enseñado algo en la iglesia, en el pasado o en otra congregación, y tener creencias equivocadas. Y el problema es la rigidez con que tomamos la creencia, la enseñanza. Yo me bauticé en la iglesia de Cristo en Barrio La Fuente en el 2006, por la gracia de Dios. Y les puedo asegurar que varias cosas algunas que se enseñaban o se practicaban, hoy aquí no enseñamos ni practicamos. ¿Por qué? Porque no todo puede ser conforme a la palabra y otras cosas sí pueden ser conforme a la palabra. Tal vez usted viene de otra iglesia, otra congregación y decir, bueno, yo
Yo creía esto, a mí me enseñaron esto, yo practicaba esto, en la iglesia hacíamos tal cosa y aquí no, o aquí lo hacen diferente. ¿Y por qué lo hacen así? ¿Y por qué lo creen así? Nosotros podemos tener creencias equivocadas, rígidas, cuando nos enfocamos en las formas solamente, en los ritos, o en creer tener una razón teológica por encima del amor, por encima de la coinonía. Nos quedamos sin aire para la coinonía, cuando tal vez usted pasó años en una iglesia donde le enseñaron que la forma mínima, oiga, la forma mínima o la dosis mínima eficaz, ese término se ha hecho muy popular, la dosis mínima eficaz, como por ejemplo para los que son fitness, para los que hacen ejercicio, hablan de la dosis mínima eficaz, es decir, lo mínimo que puedes hacer de ejercicio para que te dé algún resultado, pero lo mínimo. También en el cristianismo nos pudieron haber enseñado la dosis mínima eficaz para ser fiel. Es decir, ¿cuál es la forma mínima para sentirme que estoy cumpliendo con el Señor? ¿Cuál es la dosis mínima eficaz para estar fiel o estar perseverando? Es congregarme los domingos solamente. ¿Cuántos han tenido esa creencia? Por lo menos su servidor había tenido esa creencia. Yo creía eso. Yo creía, porque así me habían enseñado, que la dosis mínima para poder sentir que estoy fiel o estoy cumpliendo era congregarme el domingo y tomar la Santa Cena. Eso era lo mínimo que tenía que hacer para considerarme hermano fiel. ¿Ya? Era lo mínimo que debía hacer para considerarme cristiano que estaba congregado o perseverado. O sea, si yo estoy el domingo y tomo la Santa Cena y cumplí con esa parte, ya estoy cumpliendo. Es la dosis mínima eficaz. Esas creencias podemos tenerlas nosotros, amados hermanos. Congregarme y tomar la cena. Y creer eso hace que podamos quedarnos sin aire cuando quieras ascender a los niveles más altos, porque no vas a ver necesario los niveles más altos, los niveles más elevados de compromiso o de espiritualidad que el Señor nos dice, porque hemos creído la creencia rígida de que estamos cumpliendo no más congregarme y tomar la cena. No podemos relacionarnos con otros al creer solamente eso, porque decimos, yo ya me congregué, ya cumplí, porque tal vez nuestro orgullo religioso nos quita el aliento para pedir perdón o para ser vulnerables. Pero también, además de eso, existe la religiosidad de la asistencia vacía. Esa persona que nunca falta a un servicio, ese cristiano que siempre está o incluso colabora esporádicamente, apoya. Puede colaborar, puede hacer donaciones, pero cuyo carácter no ha cambiado ni un milímetro desde que empezó su ascenso, desde que empezó su subida. Tampoco se relacionan con los demás miembros o los demás servidores de la familia de Dios, sino que sirve a su ritmo y a su tiempo, mostrando así un carácter que aún no ha cambiado al modelo de Dios, no ha cambiado al modelo del trabajo corporativo, que es el del cuerpo de Cristo. Muchos podríamos estar sirviendo por inercia, asistiendo por costumbre, asistiendo y adorando al monte Gerizim en vez de respirar el Espíritu de Dios. Y aquí está la advertencia, amados hermanos. La advertencia de la montaña. El servicio es una zona de gran altitud. Si usted se involucra a servir, si usted dice yo quiero servir a Dios, yo quiero colaborar, déjeme decirle que meterse a servir a Dios es una zona más alta de la montaña. Porque más compromiso espiritual significa un nivel más alto en la montaña y por lo tanto significa un nivel con menos oxígeno, porque estamos más alto. Significa un nivel de más presiones y más tensiones. Si sirves por compromiso y no por adoración, tarde o temprano experimentará un colapso. Dice, me siento presionado, me siento tenso, me falta el aire. Son demasiadas cosas, mucha responsabilidad, mucho compromiso, porque estamos en una altitud, en una zona de gran altitud espiritual y nos está faltando el aire. Te quedarás sin aire.
se sentirá quemado por tanto servir. Y es donde vemos muchos líderes o servidores. Y usted puede decir, yo conocí a este servidor y ahora ya está en el mundo. Usted me cuenta que sí, yo tengo familiares, hermanos que servían con todo y se quemaron y les faltó el aire. Y hoy usted me pregunta, no se congregan ni están sirviendo a Dios. Hermanos míos, no solo en la espiritualidad, sino en la carne también. Se quemaron. ¿Y dónde está el aire? Se quedaron sin aire en el camino. Se sintieron presionados. La señal de que está respirando religiosidad y no el espíritu es que el camino de Dios le pesa. Le pesa más de lo que le apasiona. Es como que si a nosotros los hermanos del staff nos pesara reunirnos para orar. Nosotros tenemos la dinámica de hacer oraciones grupales y lo sintamos pesado eso, por ejemplo. Imagínese usted, ¿sería algo pesado reunirnos para orar o algo bonito? Cuando comenzamos nosotros a reunirnos en oración grupal nocturna o lectura bíblica diaria, que los del staff hacemos, o nos reunimos en actualización ministerial para aprender más de la palabra y servir mejor y lo siente pesado, es o puede ser una señal de que estamos respirando espiritualidad. Porque el camino de Dios nos hace sentir más pesado, porque no nos apasiona. El tengo que ir ha sustituido el necesito su presencia. Al igual que a Samaria, Jesús ha venido hoy, amados hermanos, a nuestro pozo de nuestras rutinas. El pozo de Jacob para la mujer samaritana era una rutina de todos los mediodías. Y por cierto, iba al mediodía para no verse con otras mujeres. Las mujeres iban más temprano, pero ella, como no sentía el aire, no sentía el oxígeno, se escondía de las demás mujeres, porque se sentía avergonzada, se sentía indigna, se sentía incapaz y tenía la rutina todos los días de ir al mediodía una y otra vez al pozo de su rutina. Nosotros también podríamos tener una rutina. Y Jesús viene y se sienta en el pozo con nosotros para decirnos que la verdadera ascensión no se sostiene con activismo, sino con el oxígeno que solo entra para que dejes de fingir. Cuando deje de fingir y empiece a adorar. ¿Cuáles son los componentes del oxígeno que Dios nos da para el alma? Mire bien, para que el oxígeno sea respirable en la altura del espíritu, ojo, le voy a explicar cuáles son los dos componentes para que usted respire el aire de Dios. ¿Cuántos quieren respirar el aire de Dios? Amén. Para respirar el oxígeno en la altura del espíritu, necesita dos componentes que Jesús menciona, en espíritu y en verdad. ¿Qué necesitamos? Espíritu y verdad. Mucha atención con estos dos componentes. Primero, adorar en verdad, sin máscaras. Y aquí fíjense que yo estaba analizando esto, cuando estaba estudiando para este mensaje, yo estaba estudiando esto y me sorprendí porque nunca lo había visto así. Lo que les voy a decir, nunca lo había visto así. Si usted lo había visto así, genial, pero yo no lo había visto así. ¿Qué cosa, hermano Arcia, descubrió usted? Jesús le dice, ve, llama a tu marido. ¿Sí o no? Jesús le dice eso. Y fue la pregunta que hicimos, ¿verdad? ¿Por qué Jesús? ¿Qué tenía que ver con el tema de los 5 maridos, verdad? Que le cuestiona la vida privada a la mujer, que le cuestiona el pasado. ¿A qué viene esto, Jesús? Parece Jesús entrometido, ¿verdad? Parece Jesús inmiscuido en el pasado. Entonces yo me pregunté eso también. Entonces Jesús le dice eso. Jesús le dice, ve, llama a tu marido. Él no lo hizo para condenarla. Él no lo hizo para humillarla, para hacerla sentir avergonzada, no, sino para quitarle la máscara. Jesús lo hizo para quitarle una máscara. Amados hermanos,
Para quitarle la máscara. También, gloria a Dios. Mire qué chévere, porque ella al final también dice eso. Pero Jesús además le está diciendo esto para quitarle una máscara. ¿Y por qué? ¿Cómo sabemos eso? Cuando ella dice, no tengo marido, Jesús le dice, esto has dicho con verdad. Mire bien, cuando uno analiza el contexto se da cuenta de cosas que no se había descubierto. Yo cuando leía Dios es espíritu y los que la adoran en espíritu y en verdad es necesario que la adoren, yo siempre lo había interpretado la palabra verdad como la doctrina verdadera. Y es cierto, pero no solamente es eso. No solamente es eso. Cuando Jesús dice en espíritu y en verdad, le está diciendo con la verdad con la que somos honestos. Es para quitarle la máscara. Esa máscara que tal vez pudo haberse puesto ella, que se cubría, que llegaba al mediodía para que no la vieran, porque se sentía mal, porque se sentía avergonzada. Entonces Jesús le dice, llama a tu marido. Ella le dice, no tengo marido. Y Jesús le dice, has dicho con verdad. Cuando usted lee todo el capítulo de Juan, la primera vez que la palabra verdad aparece es en esta ocasión. Así que, ¿qué significa cuando Jesús le dice que los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad? Lo que está diciendo es que el verdadero adorador es aquel que también es honesto y dice verdad cuando le dicen, llama a tu marido y le dice, no tengo marido. Soy honesto con lo que soy, con lo que tengo. Hermanazo. Es muy interesante eso, estimado. Cuando nosotros analizamos un poco más el contexto de la mujer samaritana, uno puede llegar a pensar de que entonces, ¿cómo es posible que ella haya tenido 5 maridos? ¿Era una mujer adúltera? Cuando uno analiza el contexto, uno se da cuenta que muy probablemente no. ¿Por qué razón? Porque la mujer en esa época era vulnerable. Un hombre podía decirle, vete de aquí. Y la podía despachar y darle carta de divorcio por cualquier causa. Así que esa mujer corría y tenía que buscar refugio. ¿A quién? A la que la recogiera. Y luego pasaron 5 y luego la tenían de concubina, pero no adúltera. Hermano Luis. Bárbaro. Mire qué interesante lo que va a decir el hermano Luis sobre eso. Sí, realmente cuando nosotros analizamos sin profundizar mucho el contexto histórico, teológico y religioso del tiempo de la ley de Moisés, podríamos pensar que esta mujer era inmoral. Si decimos que es inmoral, podemos decir que era pecadora. ¿Qué pecado podríamos acusarla? Podríamos acusarla hasta de adulterio, de fornicación. Si analizamos la ley de Moisés, pero hubiera cometido adulterio, no estuviera contando el cuento, porque la ley decía que una mujer casada que fuera sorprendido con otro, ambos tenían que ser muertos.
los apedreaban. Entonces no era adúltera, por supuesto, porque la hubieran matado, ni tampoco era inmoral. ¿Por qué no era inmoral? Miremos lo que dice en Deuteronomio capítulo 24. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare, por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Bueno, aquí cosa indecente no era adulterio. La ley especificaba claramente que si la encontraban acostada con otro hombre que no es su marido, a los dos los apedreaban. ¿Qué era cosa indecente? Los rabinos que en el tiempo de Cristo o las escuelas dieron de acuerdo. Escuelas rabínicas en el tiempo de Jesús, la de Shammai, la de Gilei y la de Gamaliel. En Hechos solo aparece Gamaliel como doctor de la ley, venerado por todo el pueblo. Las otras dos escuelas se mencionan extrabíblicamente como Flavio Josefo y otros historiadores. Y discutían estos doctores, estos grandes maestros, qué era cosa indecente, que por qué tenían que divorciarla. Bueno, este señor Gilei, más liberal, y decía que cosa indecente era casi por cualquier causa. Si la mujer estaba sin velo, hablando en público con un varón, era indecente. Y se podía divorciar de él según la interpretación de Gilei. Si la mujer cruzaba un río y la túnica se la suspendía un poco y enseñaba las piernas, era indecente. Y se podía divorciar según el doctor de la ley. Shammai era un poco más conservador y él decía que si a la esposa le encontraba romanceando con otro hombre o algo así, ¿verdad? Podía divorciar, pero no la podían matar porque para ellos solo era el acto sexual consumado y con 2 o 3 testigos. Por otro lado, la ley de Moisés jamás especificaba el derecho del divorcio a la mujer. Salomón tenía 1000 mujeres. Ni una de ellas podía decir, ya me amigo, voy a divorciarme. Tenía que morir, aunque no le gustara. La mujer jamás podía divorciarse. Ese derecho lo dio Cristo, que se puede divorciar el hombre y también la mujer por causa de fornicación, inmoralidad sexual. Entonces la mujer, esta pobre mujer, no era culpable. ¿Quiénes eran los culpables? Los 5 maridos desgraciados que no le gustó, le dando carta de divorcio. Ella pensaba, este me va a amar, como la mayoría de las mujeres, no presentes, que piensan que si le va mal con uno, la va a querer, el otro la va a amar, y así van ilusionadas. Y se encontró con 5 desgraciados que no la amaron, sino que la fueron divorciando por turno. Bueno, ¿era pecado? No, era pecado. Con la carta de divorcio por casar, ¿cuántas veces? No era pecado ni era inmoral. Luego, la ley de Moisés, amados hermanos, permitía esposa al hombre, no a la mujer. Al hombre le permitía esposas y concubinas. Salomón tuvo 300 mujeres reinas y 700 concubinas. ¿Quién le dijo inmoral a Salomón? ¿Quién lo acusó de adulterio? ¿Por qué no lo mataron? David tuvo 13 esposas y no era inmoral.
era adúltero. ¿Cuándo fue adúltero? Cuando se acostó con la mujer de Uríes Eteo. Ella era casada con marido y se acostó con ella y le embarazó y mandó a matar al marido. Terrible lo que hizo siendo un profeta. Pero si él hubiera querido 10 mujeres más, esposas o concubinas, las hubiera tenido, o más, como su hijo Salomón. Y no era pecado, ni era inmoralidad. Esa era la ley. Cristo no es, la ley de Cristo no es así. Entonces, hermano, esta mujer la tenía en ese momento alguien como concubina, no como esposa legal. Posiblemente era un rico. Los únicos que podían tener esposa y concubina eran los ricos. ¿Por qué razón? Porque la ley no toleraba que un hombre tuviera una mujer con hijos abandonada y los hijos aguantando hambre, frío, desnudez. La ley decía que le tenía que dar techo, abrigo, comida, alimentación. Entonces los ricos tenían varias esposas, varias concubinas, porque a todas las podían mantener y a todos esos hijos podían mantenerlo. ¿Cuál eran los bastardos? Los hijos de ramera. ¿Quién era el padre de esos hijos de ramera? Hijos de nadie. Por eso cuando dice en hebreo, si los trata sin disciplina, entonces soy bastardos. En nuestro contexto, bastardo es uno fuera del matrimonio, pero no hijo de una ramera, sino de alguna muchacha virgen que le engañaron y la dejaron y le dicen bastardo. Pero en el contexto de que está diciendo la Biblia, bastardos eran los hijos de la prostituta, sin padre, sin nadie, sin que los guiara. Por eso dice, si Dios os trata sin disciplina, sois bastardo. Sois hijos de nadie, pero pero si Dios nos disciplina, somos sus hijos y no somos hijos bastardos. Volviendo al punto, entonces, mis amados hermanos, cuando nosotros no hemos visto el contexto histórico, no hemos visto el contexto sociocultural, ni el contexto bíblico y teológico, decimos que mujer, 5 hombres, más uno más. ¡Qué barbaridad! ¡Qué inmoral! No era ni inmoral, ni pecadora, menos adúltera. No hubiera estado contando el cuento, sino que en su contexto eso había pasado. Jesús le hace ver su vida, ¿verdad? Para que, como dijo la hermana Dina, que supiera quién era el que le estaba hablando, que podía conocer lo profundo de su corazón. Y él le dice, Señor, me parece que eres profeta. Y después fue a la ciudad y dijo, vengan a ver un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. La impactó porque le descubrió lo más íntimo, lo que esconden las mujeres. La mujer no anda diciendo, tuve un hombre, tuve otro hombre. ¿Sabe quién es el que anda hablando? Los hombres impíos. El hombre impío dice, esa mujer, tú ves otra mujer, porque ellos lo toman como trofeo de guerra, ¿verdad? Como una pieza, como cazaron algo. Pero la mujer se queda. Entonces, por eso es, hermano, que ella se sorprendió. Muchas gracias. Exactamente. No podemos decir que era una mujer inmoral, porque no era posible en la ley. Si hubiera adulterado, la apedrean junto con el hombre. Y la mujer estaba vulnerable en esa época. No podía divorciarse como hoy en día. Era el hombre el que se divorciaba, él la repudiaba muchas veces por cualquier causa. Por lo tanto, esta mujer siente no eso como pecado, sino como fracasos. Pero sin ser su culpa. Es posible que la mujer, porque muchas veces cuando una mujer se siente rechazada, se siente que la abandonan, a veces ella se culpa a sí misma y no es su culpa. A veces la mujer dice, es que yo no fui suficiente para él, no le gusté, no le atraía, no era suficiente mujer. La mujer se siente así, la mujer se siente desvalorizada. No es su culpa, él fue el que la abandonó.
por cualquier cosa. En aquella época 5 maridos habían hecho lo mismo con esa mujer. Y esa mujer entonces, al haber sido rechazada, sin culpa a ella, sino haber sido rechazada por 5 hombres ingratos, entonces muy posiblemente dudó de su propio valor. Dudó de su propio atractivo, de su propia belleza, de si realmente ella podía ser mujer para un hombre, porque ella deseó ser amada. Ella quiso ser amada, pero entonces Jesús le dice, llama a tu marido. No tengo marido. Has dicho con verdad. No solamente Jesús le dijo eso para que ella supiera que él era el Mesías, sino también para que dijera verdad. Porque la palabra dice, esto has dicho con verdad. Y luego dice, porque los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad. Esa verdad son adoradores que son honestos con su verdad. Que dicen, sí, no tengo marido. Pero también sabiendo lo que adoran, porque ella no sabía lo que adoraba. Por eso Jesús quiere que seamos verdaderos adoradores. Él quería que ella fuera también una verdadera adoradora que habla verdad y que conoce la verdad de dónde venía la salvación. Que sea auténtica, que fuese ella misma. Imaginen a una mujer caminando al mediodía, la hora de más calor, el mediodía, terrible, cargando un cántaro pesado, no solo con agua, sino con el peso del rechazo social, del fracaso que aunque no fuese su culpa, se sentía desvalorizada y rechazada. Se esconde de las otras mujeres, está jadeando, le falta el aire de la paz, le falta el aire de sentirse amada, de sentirse apreciada, de sentirse querida, de sentirse deseada. Todo eso no lo tenía. Lo que había sentido y experimentado durante años era el desprecio, era el rechazo, era el no me gustas, era el no te deseo, no te quiero, no te amo. ¿Cuántas y cuántos pueden sentir lo que sentía esa mujer? Amén. Pero Jesús viene a su encuentro y le dice, ahora vas a ser una verdadera adoradora. ¿Cuántos dan la gloria al Señor? Amén. Imaginen esto, adorar en verdad no es solamente cantar canciones bonitas, es presentarte a Dios con tus 5 maridos. ¿Cómo así? Siendo honesto, siendo honesta, con tus fracasos y deudas, con tu necesidad, para demostrar que necesitas de Jesús. Mire, porque el problema es cuando el ser humano cree que no necesita nada. Entonces Jesús nos hace ver, has tenido 5 maridos, has tenido esto, ¿verdad que sí? Es cierto. Así me siento, necesito de ti, Señor, necesito aire, necesito oxígeno. ¿Cuántos dicen, yo necesito aire? Amén, yo necesito más oxígeno, necesito que el Señor me agarre, me sostenga, porque me he sentido así. Dios quiere verdaderos adoradores, no adoradores que finjan religiosidad o perfección, que finjan que no quebramos ni un plato. Nada que ver, sino que nos presentamos delante del trono de la gracia para el oportuno socorro con ese sacerdote que nos conviene y decir, aquí estoy, como aquel pecador que oró diciendo, sé propicio a mí, que soy pecador, mientras el otro se creía no necesitar justificación de Dios y se creía muy religiosamente cumplidor. ¿Quién salió justificado de los dos? De los 2 adoradores, solo uno, el que se mostró con verdad. Eso también es adorar con verdad. Hay que presentarnos así delante de Dios. El oxígeno de Dios no entra en los pulmones que están llenos de mentiras o de fingimiento. Y adorar en espíritu significa de corazón a corazón. La adoración es una conexión de naturalezas, es nuestro espíritu conectado con el Espíritu de Dios.
¿Por qué? Porque nosotros somos seres espirituales viviendo en un cuerpo. ¿Quién necesita a quién? ¿Será que Dios necesita que lo adoremos? Jesús dice que el Padre, tales adoradores, busca que le adoren, versículo 23, o sea, adoradores verdaderos que le adoren en espíritu y en verdad. Pero ¿acaso Dios anda necesitado de que le adoren? ¿Será que por eso es que manda a sus evangelistas o a sus predicadores o a hermanos a visitar a los que no se congregan? Porque Dios necesita que lo adoren, porque si no, le hace falta a Dios el aire. No, a Dios no le hace falta el aire. Es a usted y a mí que nos hace falta el aire cuando no adoramos a Dios. Nosotros necesitamos, pero dice Jesús, el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Por qué busca? Porque Dios no busca la adoración porque sea un egoísta necesitado de aplausos o de alabanzas, sino que Él busca adoradores porque nosotros somos los necesitados de adorarlo y nos busca por amor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Por eso nos busca. El sol no necesita que las plantas hagan fotosíntesis, pero las plantas morirían si no se exponen al sol. Son las plantas las que necesitan. La adoración entonces es un proceso mediante el cual nuestra alma absorbe la vida de Dios. Adorar a Dios es el nivel 2. No asistir, es respirar el Espíritu en adoración verdadera, auténtica, honesta, con debilidades, fracasos y necesidades, pero buscando redención, buscando perdón, buscando el oportuno socorro, diciendo, Señor, aquí me presento con todos mis fracasos y debilidades y deudas y con mi pasado, que me lo has redimido, que me lo has perdonado. Aquí me encuentro. Amados hermanos, visualicen a un buzo profesional a 40 metros de profundidad. Un buzo con un tanque de oxígeno, con traje, sumergido en un lago o en el mar. Imagínense eso. Su vida depende de un pequeño regulador en su boca que está conectado a través de un tubo al tanque de oxígeno. Ahí está respirando porque está a 40 metros bajo el mar, ¿sí o no? Ahí está. Pero ¿qué pasa si ese buzo decide que el tanque es muy pesado? Está nadando a 40 metros, pero dice, me estorba este tanque, me lo voy a quitar. ¿Creen que es una buena idea? ¿Es una mala idea, sí o no? Morirá en segundos, en minutos morirá. Así había un hombre que construyó un emprendimiento financiero. Había un hombre, subió su propia montaña, dice, yo voy a hacer este negocio, yo voy a comprar esto y voy a revenderlo. Pero en la cima, su matrimonio se deshizo. El dinero estaba bien, pero luego el matrimonio dejó de estar bien. Se suponía que el dinero compra la felicidad, ¿sí o no? Pero no fue así. Su salud colapsó. Él dijo, tengo todo, pero me siento que me estoy ahogando, que me falta el aire. Tenía éxito, tenía dinero, tenía empresas, pero no tenía oxígeno. No tenía, le faltaba el aire. Empezó a asistir a la iglesia, pero solo como un espectador, solo como un oyente, solo como un asistente. Pero un día, ese hombre cayó de rodillas en su habitación y le dijo a Dios, estoy roto, ayúdame, me hace falta el aire, necesito respirar. Ese día hizo su primera inhalación de oxígeno para el alma. ¿Por qué? Porque el éxito no lo dio el aire del dinero, sino la rendición en adoración a Dios. Amados hermanos y hermanas, la familia de Dios, Jesús aquí en esta historia le ofreció algo a la mujer samaritana, algo que el pozo de Jacob no podía darle, y eso que iba a ella todos los días al mediodía. Agua que salta para vida eterna. Amén. El agua es el espíritu, el salto es la adoración. Muchos de los que estamos aquí, probablemente, o los que están conectados, o los que vayan a ver el mensaje grabado, pueden estar jadeando, respirando profundo, respirando hondo, porque le hace falta el aire.
¿Por qué? Porque la escalada a la ascensión, entre más alto es más difícil, entre más alto falta el aire. Puede que enero, febrero nos haga sentir pesado. Comenzando el año y pesado. Tal vez nos estamos sintiendo ya asfixiados por la ansiedad, por el pecado oculto, por la rutina religiosa. La Biblia, ¿qué dice? Suelta el cántaro, como la mujer lo soltó. Soltó el cántaro y comenzó a correr y a decirle a todos: he encontrado al Mesías. Suelte el cántaro, suéltelo de lo que le pesa para ir a contar lo que Dios le da a usted. Deje de pretender que todo está bien. No, no todo está bien. No necesariamente todo está bien. Nos puede estar faltando el aire. No necesariamente estamos bien. Vienen y nos preguntan y decimos: no, no tengo marido. No, realmente no lo tengo. El que tengo no es mi marido. Y sí, he fracasado en el amor. Así, auténticamente. Así. Sí, he fracasado en esto y lo otro. Y hablando de lo que yo me dedico, yo también les puedo decir: yo he fracasado ministerialmente en las iglesias y me corrieron de la misión. Ese es un fracaso. ¿Sí o no? Es un fracaso también. Y aquí me presento ante Dios con todo y fracaso y errores. Y el Señor me dice: toma tu bocanada de oxígeno para tu alma. ¿Cuántos quieren ese oxígeno? Amén. El Señor nos comprende y nos da una nueva oportunidad para ser amados. ¿Cuántos dicen amén? Nos da la esperanza. Así que vamos a buscar esa verdad. No la perfección, porque Él nos va a perfeccionar en el día de la perfección. Sin adoración, entonces, la vida cristiana es una caminata agotadora. Con adoración es un ascenso asistido por el Dios Todopoderoso. Si siente que le hace falta el aire y necesita respirar, si su alma está seca, Jesús está junto al pozo en esta mañana. ¿Cuántos se quieren sentar con Él? Amén. No le pide que vaya a un monte sagrado. No le pide que vaya a Jericín o a Jerusalén. Le pide que abra su espíritu y sea un verdadero adorador. Porque le dice: mujer, no va a ser necesario ni en Jericín ni en Jerusalén. No nos está pidiendo que hagamos algo por nuestra propia cuenta, sino que abre el espíritu al Espíritu de Dios y seamos adoradores en espíritu y en verdad, sabiendo lo que adoramos y también hablando verdad. Como dice el apóstol Pablo: hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. La adoración no es un evento al que asistes. Amados hermanos del nivel 2, que el año pasado decíamos siempre: todos los hermanos del nivel 2 son los que se congregan. Ok. Hay un asterisco ahí y hay unas letras pequeñas. No todo el que asiste está en el nivel 2. El nivel 2 no es la adoración de un evento al que asiste, sino es el oxígeno que respira para no morir en la altura. Son verdaderos adoradores. Todos los que están en el nivel 2 no solo son los que se congregan presencialmente o los que se conecten. No solo es eso, sino los que verdaderamente el nivel 2 están en adoración y son adoradores verdaderos que adoran al Padre en espíritu y en verdad. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Ahora vamos a pasar a nuestro hermano Luis. ¿Y saben qué vamos a hacer? Vamos a comer el pan y el vino. Porque el sacerdote Melquisedec nos va a dar el pan y el vino después de esta batalla. Y su espíritu nos va a dar el aire que necesitamos. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Hermano Luis con nosotros.